Hola, hola, gente maravillosa. Regresamos con otro episodio, otro podcast de Emprende o Aprende. Y hoy vamos a hablar, Neftalí y yo, Gustavo, Neftalí Claros y Gustavo Escobar, de el tema de financiamiento. Financiación, conseguir pues dinero, líneas de crédito, préstamos. ¿Cómo podemos hacerlo? O mejor dicho, ¿debemos hacerlo o no debemos hacerlo para crecer? ¿Es una buena idea endeudarnos para crecer? Empecemos con esto. ¿Tú qué piensas? ¿Es buena idea endeudarse para crecer o no? Eh, a ver, endeudarse, o sea, yo creo que es casi necesario. Lo que pasa es que cuando tú estás empezando un negocio, a mi juicio, creo que no te debes endeudar con el banco, o por lo menos con deuda a un interés, o sea, con un interés por encima del 5. O sea, yo siempre he pensado que tienes que tener el dinero mínimo para empezar el proyecto y empezar a financiarte con los proveedores. O sea, los proveedores normalmente te ofrecen sus productos, los que tú vas a vender o los que tú vas a ofrecer, y siempre tienes la posibilidad de que te den como un pago a 30 días, un pago a 60 días, un pago a 90 días. Y eso no deja de ser una financiación gratuita que es lo que tienes que ir buscando, porque si no, luego las deudas es que te comen. Luego ya puedes, o sea, bueno, luego ya si quieres hablamos de la deuda bancaria, que yo siempre la he tenido, pero la he tenido y la he negociado cuando me ha ido bien. Pero bueno, tú, Gus, ¿qué opinas de la deuda? Pues yo creo que cuando uno tiene una empresa que ya está dando resultados y tiene suficiente flujo de caja, es casi hasta, y esto sonará muy fuerte, casi hasta incorrecto no tener deuda. Porque si uno quiere crecer, el tener deuda nos permite crecer más rápido y nos permite pues hacer otras acciones, llevar a cabo otras acciones que quizás no podríamos hacer. Mientras antes llegas a un mercado o implementas unos cambios, antes tienes resultados. La frase esa de el que primero llega, ¿cómo es? El que pega primero pega más fuerte. Sí, o O pega sea, dos veces. sí, tiene sentido en realidad. Y en la economía también. Y uno sabe que es cuando uno llega primero a un mercado o hace los cambios antes que otros, pues tiene más posibilidades de consolidarse. El tener esa deuda nos permite hacer esto, pero yo creo que también con esto no estoy diciendo ala, vamos a endeudarnos todo lo que podamos. Uno tiene que hacerlo con coherencia y también, y esto es muy importante, siendo completamente consciente de si, vale, yo cojo esa deuda para hacer esto, pero voy a poder gestionar todos estos proyectos. Es decir, vamos a irnos por el camino A y el B. Y si tuviera deuda, podríamos irnos por el C también. Pero si lo hago, ¿voy a poder gestionar A, B, C y D? O no, porque si no, no tiene sentido. O sea, pedir deuda para hacer algo que después uno no va a poder gestionar, tampoco tiene sentido. Pero entonces es obligatorio tener deuda, ¿o qué? No, no creo que sea obligatorio, pero si uno quiere crecer a un ritmo más rápido y ese es el objetivo que uno tiene, entonces tener deuda desde luego ayuda mucho y yo creo o sea, que no es que por ser normal ya eso lo justifique, diga, ah, pues si es normal, si es lo que todos hacen, está bien, pero yo sí creo que tiene sentido y es completamente coherente. Ahora bien, si uno recién está empezando, pues entonces creo que lo más interesante es buscar otras opciones antes de endeudarse, sobre todo si uno no puede endeudarse. Pero yo no le veo problema al endeudamiento, le veo problema al endeudamiento sin planificación, sin entender el compromiso que eso implica y sin saber, sin ser consciente de si realmente lo pido, voy a poder dedicarle el tiempo que se merece esa inversión. A ver, o sea, bueno, yo siempre he tenido muchísimo cuidado con las deudas y siempre he intentado endeudarme de forma gratuita. Eso quiere decir, o sea, yo, por ejemplo, cuando el banco me ha dado una tarjeta de crédito, he aumentado el límite hasta lo máximo, sabiendo que me iba a permitir pagarlo sin ningún tipo de interés. O he negociado con los proveedores para que
o sea, para pagarles al máximo tiempo posible sin ningún tipo de interés. O cuando he comprado una serie de cosas, siempre he intentado pagarlo a plazos, sin intereses. Y esa es la primera deuda que yo he cogido siempre. Y yo creo que esa es la más razonable. O sea, La primero uno más tiene que razonable. buscar cómo conseguir ese flujo de caja haciendo esa división de pagos. Claro, lo que pasa es que para una empresa es súper importante tener liquidez. O sea, muchas veces lo hemos hablado, o sea, ya off the record, pero o sea, hemos hablado que la mejor manera de ganar dinero es tener dinero, ¿sabes? O sea, o sea, a nivel personal o a nivel empresa, cuando tú puedes aprovechar las oportunidades o cuando no tienes la soga al cuello que te hace pensar mal, es cuando tienes liquidez. Entonces, a veces los flujos de caja que tienes en el diario, si la empresa está empezando, no son suficientes para tener esa liquidez y esa tranquilidad. Entonces, oye, ¿tener esa deuda te va a permitir tener esa tranquilidad y esa liquidez? Pues puede ser. Pero yo, por ejemplo, me he encontrado en esa situación, he elegido el momento, o sea, yo sabía que iba a tener esa situación, o que iba a querer tener esa situación, ¿no? Entonces he elegido el momento de negociar esa deuda. O sea, yo no la he negociado cuando la he necesitado, cuando la empresa estaba mal. Al revés. O sea, cuando mi empresa estaba mejor, he cogido, he ido al banco y he dicho, oye, mi empresa tiene esto. ¿Puedo abrir una línea de crédito que solamente pago intereses si dispongo del dinero que me das? Y a qué tipo de interés y tal. O sea, lo he negociado cuando la empresa me iba bien. Porque cuando la empresa te va mal, es que o sea, ya cuando lo negocias es que te da igual. O sea, lo único que quieres es que te den dinero y firmas casi cualquier cosa. Y Sí. ahí es cuando empiezan los problemas, porque remontar eso es tremendamente jodido. O sea, cuando tienes un préstamo malo, cuando tienes un préstamo mal negociado, es tremendamente jodido. Así que yo ese tema lo he cuidado mucho y siempre, siempre, siempre lo he negociado cuando me ha ido bien. Sí, además cuando te va bien, puedes poner condiciones como, pues muchas veces los bancos dicen, bueno, pero necesitamos una balista también, aparte de ti, o otra persona, o lo que sea. Y cuando te va bien, tú puedes decir, oye, no hay problema, ¿eh? Si tú no me puedes dar el préstamo, yo puedo irme a otro banco y transfiero mis cuentas y en 3 meses seguro que alguno me da una línea. Claro, Y eso va a hacer que seguramente el banco con el que estés, si te está yendo bien y, está yendo, y hay ingresos y encima tienes nóminas que van por ahí o lo que sea, pues mm, seguramente digan, no, mira, lo negociamos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hace unos años estaba viviendo en España todavía y tenía ahí una empresa con mucha gente y no me acuerdo qué problema hubo con el banco que yo había pedido, me había bloqueado la tarjeta de crédito, alguna tontería. Y yo llamé y dije, oye, necesito que esto me lo liberéis, que tal y cual, bla, bla. Y la persona me dijo, lo siento, Gustavo, hasta el próximo mes no se puede hacer nada porque alguna tontería así. Una excusa que no tenía ningún sentido. Y yo me cabré. Y la verdad es que estaba cabreado porque yo tenía que hacer un pago a los proveedores en ese momento y esto creo que fue cuando éramos socios. Y yo mandé un email al banco diciendo que iba a cerrar todas mis cuentas, que iba a moverlo todo a mi banco, no sé qué, y que por favor hicieran una transferencia a tal banco. Y porque era una transferencia superior a lo que yo podía hacer, a lo que estaba permitido, ¿no? Porque quería transferirlo todo a otra cuenta. Y la directora de la sucursal me llamó al cabo de 5 minutos de enviar el email a los 10 diciendo, por favor, Gustavo, vamos a hablarlo, ven tranquilízate, aquí, hombre, que no no tiene hace por falta qué ser ser tan tan grave. dramático, es que esto, él no sabía que esto sí se puede hacer, que no hace falta esperar al próximo mes, esto yo te lo hago ahora, es ya, o sea, ahora mismo según colgamos lo tienes hecho, bla, bla, bla. Y esas cosas las puedes hacer cuando te va bien. Puedes Sí, dejar eso totalmente. negociado. Cuando te va mal, te dicen, llévate tu puta cuenta donde quieras. Sabes que a mí me da igual.
No, o cuando te va mal, te dicen, oye, mira, tengo aquí un préstamo personal al 9%, Mm, pero tienes que poner a tus padres de aval claro, y tienes que no sé qué. Y tú dices, mira, lo que sea con tal de salvarme la situación, ¿sabes? sí. Pero ese no es el momento de negociar. El momento de negociar es cuando no tienes que poner nada de aval, cuando tu empresa por sí sola, el banco sabe perfectamente que va a pagar y ese es el momento. Sí, Pero primero hay que tener ese momento y segundo hay que tener en la cabeza el que tienes que negociar eso cuando no lo necesitas, claro. También otra, que no siempre se te ocurre, ¿sabes? también otra forma de financiación que puede existir, ¿no? Que es, por ejemplo, la gente habla de rondas de financiación o tiene pensado hacer rondas de financiación cuando está empezando y tiene sobre todo alguna empresa tecnológica. Y eso está bien, pero tiene un pequeño problema, que tú estás cediendo un porcentaje importante de tu empresa, ¿verdad? Mm. Y entonces aquí hay dos formatos que a mí me gustan mucho, que es uno, si tu negocio lo permite, que estás vendiendo algún tipo de software, pues hacer algún tipo de promoción, lanzamiento en el que le vendes a unos cuantos clientes el servicio de por vida. Es decir, imaginemos que tú cobras $100 al mes por el software. Pues lo vendes por 3.000 euros de por vida o 2.000 euros de por vida. Y vendes, digamos que 100 de esos. Son 200.000 euros. Tiene que ser con algún tipo de lanzamiento para que entre todo de golpe, no dividido entre 24 meses, porque si no, no tiene sentido. Sino que tiene que ser para que entre todo en un periodo de un mes, 2 meses, y entonces de repente tienes ahí 100.000, 200.000. Que a lo mejor si hicieras una ronda de financiación, el meter ese dinero te cuesta el 20% de la empresa, o el 30 o el 40. Entonces, es una forma que para algunas empresas puede valer de financiación, porque sí se están comprometiendo a un gasto de por vida de mantenimiento de esas cuentas, pero por otra parte están diciendo cuánto me cuesta eso versus el ceder el X porcentaje de mi empresa. Esa es una de las formas de financiación que puede ser interesantes para algunas empresas. Y otra también es pensar, si yo voy a ceder un porcentaje de mi empresa, porque estoy buscando financiación a través de ceder porcentaje, pues entonces a lo mejor más me compensa acercarme a algún familiar, amigo, alguien que confía en mí y decir, oye, mira, yo tengo este negocio, estoy haciendo este proyecto, necesito X, digamos 50.000 euros. Y en vez de ceder el 30%, lo que haces es dices, yo voy a darte el 30% de interés o el 40%, que es una puta locura, sí, pero a cambio de tu riesgo. Es decir, si esto sale mal, tú pierdes, pero si sale bien, vas a llevarte el 30-40%, el porcentaje que sea, ¿no? Pero De buscar to- una fórmula de conseguir inversores sin ceder parte del negocio, con un porcentaje alto de retorno en el periodo de plazo que sea, ¿no? de todas formas, o sea, tan malo no es tener socios, o sea, No, no, no. No lo digo que sea malo, no digo que sea malo. y ceder una parte de la empresa. O sea, yo soy de los que creo que tener socios y ceder parte de la empresa, pues forma parte de un crecimiento natural de una empresa. Yo O también. sea, Me parece súper normal y me parece apropiado. Simplemente lo estoy planteando como otra forma de financiación. es que no hay ni una sola empresa en el mundo que sea gigante y que tenga un solo tío como propietario. O sea, Mm, si es gigante, o cotiza en bolsa y hay un porcentaje enorme de acciones por ahí, o, o yo qué sé, o es propiedad de mucha gente, porque es que sí, o sea, para que una empresa crezca, tiene que haber gente. Tiene que haber gente invirtiendo, tiene que haber gente apoyándola, tiene que haber fuerza de personal. Entonces, esa parte es necesaria. Y yo creo que no hay ningún problema en financiarte a través No, yo no de creo que personas. haya problema en financiarte a través de socios, son tus hijas ahí atrás. No, no hay ningún problema con financiarte a través de socios. Es simplemente otras fórmulas de poder
generar financiación sin necesidad de ir a bancos o sin necesidad de comprometer parte de la empresa, porque a lo mejor no lo quieres, a lo mejor ya tienes 5 socios, a lo mejor otros socios no quieren ceder parte de la empresa. Entonces, a lo que voy es, simplemente son otras opciones. A mí tener socios me parece súper útil, súper importante y siempre buena idea, pero esto es otra opción. Bueno, el caso es que, o sea, que no pasa nada tener inversores. O sea, que aunque sean inversores capitalistas y hayas cedido una parte de la empresa, no pasa nada. O hombre, si tienes familiares o amigos que han confiado en ti y que le pones eso y tú como gratificación le quieres dar un porcentaje mayor al que le da ese dinero en el banco o lo que sea, pues me parece igual de cojonudo. Sí, pero de todas formas nos estamos desviando ya, ahora lo estamos convirtiendo en un podcast de si hace falta, si es bueno o malo tener socios. Yo no estaba intentando ir por decir lo que es malo, sino otras fórmulas de financiación. También Sí, está la de totalmente. buscar socios, lógicamente, pero esa es muy conocida y es normal. Simplemente es otras formas de financiación. No estoy cuestionando la validez de socios sí o socios no, que ya lo hablamos en otro podcast. En cualquier caso, lo que tú te debes plantear, o sea, lo de que cualquiera que nos escuche que se debe plantear, o sea, de la manera que sea, aunque sea con recursos propios, una empresa tiene que tener bastante liquidez. Sí. Mucha liquidez. Y si no estás en esa situación, ve pensando cómo puedes o cómo vas a conseguir esa liquidez, porque la vas a necesitar. Si quieres aprovechar cualquier oportunidad que te vaya a surgir, si quieres crecer cuando la empresa te lo va a pedir, si no quieres tener pensamientos erróneos cuando no, o sea, va a ser necesario. Y así que es una tarea que no la puedes dejar. Igual que, por ejemplo, si uno, claro, porque estamos hablando de empresas un poco consolidadas, pero si recién estás empezando, si recién estás en el primer año o lo que sea, no tienes gente, no tienes infraestructura y hasta ahora estás en un momento en el que vas sobreviviendo mes a mes con los ingresos de ese mes pagan los gastos de ese mes y vas así, pues ¿es bueno pedir deuda? Pues yo creo que vuelve a lo mismo, depende de si realmente te va a servir ese dinero para generar más dinero, si vas a tener el tiempo de dedicarle a ese proyecto con el que vas a utilizar el dinero. Pero en principio yo creo que es absolutamente fundamental el tener liquidez, el tener flujo de caja, porque eso nos permite pensar más, nos permite aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y también tomar decisiones. Mira, te voy a contar un caso real, ¿vale? Que es el mío. O sea, yo, por ejemplo, en el negocio, cuando empezó el tema, bueno, o sea, después del COVID, o sea, después de la pandemia, el Estado sacó unos préstamos a muy bajo interés en el que lo podías solicitar sin aval. O sea, el Estado avalaba el 80% de ese préstamo y el banco pues avalaba el otro 20%. Entonces, mi empresa podía solicitar ese préstamo sin aval. Nosotros pedimos 100.000 euros. Bueno, pues esos 100.000 euros cuando nosotros los pedimos, o sea, yo estuve hablando con mi socio y tal, los pedimos y en aquel momento pues no teníamos muy claro si pedirlos, solamente los pedimos porque creíamos que era una buena oportunidad para coger dinero barato. El caso es que desde ese momento ha sido cuando mejor nos ha ido. Porque, primero, porque, por ejemplo, nos quitamos a un empleado nocivo pagando su indemnización y tal, sin problemas de liquidez de la empresa. O sea, le tenemos que pagar de indemnización, imagínate, pues 10.000 euros, ¿no? Pues te lo quitas de la empresa, tienes esos 10.000 euros, no tienes ningún problema porque tienes esa liquidez. A lo mejor te frena el quitarte ese empleado el hecho de decir, joder, ¿cómo voy a quitar de la caja 10.000 euros ahora? ¿Sabes? Y no, coño, cuando tienes esa liquidez te lo quitas y empieza la empresa a funcionar mucho mejor. Te la has quitado cuanto antes. Y no que a veces vas arrastrando el problema
con tal de no quitar esa liquidez de la empresa o porque precisamente justo no tienes esa liquidez, ¿sabes? Y tardas unos meses en conseguirla. Entonces, nosotros hemos podido tomar esas decisiones rápidamente gracias a tener esos 100.000 euros de liquidez. Bueno, también quiero poner ahí poner énfasis en una cosa, que es que realmente vosotros en ese momento tampoco necesitáis los 100.000 euros, Sí, sino sí, que nosotros viste la, creo viste la creo que lo, oportunidad y creo que lo he pediste comentado. y pediste el préstamo, aunque no te hiciera falta, no tuvieras un proyecto en concreto en el que lo ibas a invertir o una oportunidad o un sketch, simplemente era dinero barato, era el buen momento, la empresa iba bien y era un buen momento para que te dieran ese préstamo a precio regalado. Sí, o Y sea, es nosotros un poco de lo pagamos que hablamos. un 1% de interés y encima, pues el banco, pues eso, no nos solicitó ningún tipo de aval ni nada. O sea, de hecho, al principio, o sea, luego ya no, pero al principio nos dijo, oye, vuestra empresa va bien, ¿no queréis más? Y a día de hoy, pues me arrepiento de no haberle dicho que quería más. Pero, pero bueno, sí, o sea, que al final ha sido una cantidad que ha sido muy buena para nosotros y que de verdad ha hecho que la empresa vaya mucho mejor. Claro. Bueno, pues, ¿quieres que para cerrar, venga, demos los consejos finales? Me parece bien. Pues venga, Gus. Pues yo lo que diría es, si estás en una situación en la que estás diciendo, pido préstamo, no, me endeudo, busco más ingresos, más financiación, o sea, más ingresos, no, busco financiación, yo lo que diría, primero que todo, es, tienes que saber exactamente para qué es. ¿Para qué es ese dinero? Muchas veces cuando los emprendedores, emprendedoras, queremos financiación para tener flujo de caja sin más, simplemente para poder pagar los gastos que están entrando. Pero lo que tenemos que tener también muy presente es, y no digo que eso esté mal, simplemente digo que antes de pedirlo tenemos que tener muy en cuenta que eso es una manera de que ese préstamo se vaya gastando poco a poco. Entonces, ¿vas a hacer eso? Vale, pero ¿cómo vas a compensarlo? O sea, ¿cómo va a ir ingresando más dinero en tu cuenta mensualmente para que llegue un momento en el que no estés usando dinero de ese préstamo y estés utilizando los ingresos mensuales que entran para pagar el préstamo, para tener más y para poder invertir más? Si no, es una receta para el desastre. Si simplemente lo estás pidiendo porque todos los meses tienes un déficit de 1.500 o de 2.000 y entonces quieres aguantar 6 meses más, ¿para qué? ¿Cuándo vas a dejar de necesitar eso? Porque solo para 6 meses no tiene sentido. O sea, tiene que ser porque tú crees que dentro de 3 meses eso ya lo has solucionado con A, B y C estrategias que tienes pensadas. Segundo, que no solo tener muy claro para qué y cómo se va a utilizar y cómo se va a pagar, sino también el buscarlo de la manera más barata posible o de menos riesgo posible. Y tercero, yo diría que lo último sería, si estás en una situación en la que no necesitas financiación, pues entonces aprovecha para buscar financiación, para que cuando te surja la necesidad no vayas con prisas y no vayas con préstamos que te van a costar más. Coge el dinero en la financiación cuando no la necesitas, porque podrás negociarla mejor, podrás pedir dinero más barato. Mm. ¿Y Bueno, tú? yo voy a dar un consejo. O sea, a ver, yo cuando has dicho que necesitabas saber exactamente para qué cuando pides el dinero, yo no estoy de acuerdo. Si la empresa va bien, no necesitas saber para qué. O Sí, sea, está bien, no. O sea, en tu caso, por ejemplo, ahí tiene completamente sentido. Yo hablo de cuando lo quieres para necesito pagar, o sea, necesito dinero, necesito el dinero en este momento, o sea, ¿para qué? O sea, si lo necesitas, ahí es cuando empezamos a pensar un poco con claro. emociones y no tanto. En tu caso, que no sabes para qué y está ahí sentado, perfecto, pero porque tú lo negocias, estás en el punto 3 del que dije. Sí, 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 sí. Mm. Y luego, o sea, y si te va mal y necesitas financiación, pues claro, ahí sí, ahí ya sí tienes que evaluar el por qué te va mal. Y yo más que, o sea, si te va mal y sabes por qué te va mal, yo más que ir al banco, iría a inversores que te solucionen el por qué te va mal. O sea,
Es que o sea, es una cosa porque es que a veces tu problema no es solamente económico, sino que es un problema de que tienes un problema en la empresa, de que te estaban yendo mal o que te está yendo mal en un momento en el que no sabes solucionar y como tú decías antes, es que a veces vas a coger el dinero, lo vas a quemar y dentro de 6 meses vas a tener un problema de que tienes una empresa quebrada y con una deuda mucho mayor. Entonces, pues no, pues busca el dinero con la solución, no solamente el dinero, porque si Claro. no, Yo creo que este tienes un punto problema. es súper, súper importante y aquí vale la pena extendernos un poquito más, poner un ejemplo real de una empresa que, pues, con la que estamos hablando, tanto Neftali como yo, y esta empresa necesita generar más clientes. Y además también está pensando en hacer rondas de financiación. Pero, pues ahora pues lo que estamos acordando es nosotros le vamos a generar a sus clientes. Ellos tienen el problema de la falta de generación de clientes y nosotros vamos a entrar ahí para generar esos clientes. Entonces, cuando haces ese tipo de, entre comillas, financiación, cuando buscas ese tipo de inversores que pueden aportarte eso que necesitas, puede ser un cambio, una solución mucho mejor que decir, bueno, pues voy a pedir 20.000 euros, voy a contratar a comerciales, yo no sé vender, yo sí sé vender, pero el emprendedor es que a lo mejor no sabe vender porque lo que hace es desarrollador de software o diseñador o tiene una tienda de ropa, lo que sea, y va a contratar a gente para vender, pero claro, no sabe si esa gente realmente sabe vender, no sabe buscar perfil comercial y puede ser que al final esos 20.000 estén gastados en nada porque contrató a la gente equivocada, porque no funcionó, porque no sabía cómo enseñarles a vender. Claro, Entonces, o sea, no sabes crear equipos comerciales, no sabes nada, o sea, coges dinero y dices, venga, para vender, o sea, no sabes hacer publicidad en internet, no sabes hacer publicidad offline y dices, venga, pero bueno, pero coges 20.000 euros y, dices, y te los gastas en publicidad, no te funciona y la has liado parda de nuevo. Entonces, claro, pues coño, pues a lo mejor es preferible ceder una parte de la empresa, no te metes en más deuda, ¿sabes? Y la otra persona es capaz de ver cuáles son los problemas o cuál es la solución de tu empresa. En cualquier caso, siempre será mejor que endeudarte más, ¿sabes? O sea, solamente, bueno, pues tendrás que ceder una parte razonable, tendrás que evaluar bien la empresa, tendrás que saber si la empresa está en un momento ya de irreversible o no, pero sí, pedir deuda cuando estás agonizando es una mala decisión. Es mejor quebrar rápido. Bueno, pues nada, ya está. Pues con eso cerramos por hoy. Dejad vuestros comentarios abajo de si creéis que la deuda es buena o mala. Y por favor, darle al like, compartir y seguidnos en la red que nos estéis escuchando para estar al día de los próximos episodios. ¿Algo más, Nef? Nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.